Hola, buenas tardes, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de álgebra. Hoy vamos a iniciar tema nuevo. La guía se llama Expresiones Algebraicas. Ya las tienen en su WhatsApp y en la plataforma la pueden encontrar. Guía número 3, Expresiones Algebraicas. Bien, entre los aprendizajes pues está interpretar de manera algebraica enunciados verbales. En los criterios de evaluación tendremos en cuenta que esta guía se debe desarrollar totalmente en el cuaderno, que vamos a tener una semana para desarrollarla, es decir, de hoy martes 2 de junio hasta el 9 de junio la vamos a ir desarrollando y pues ya los estudiantes que puedan tener la lista a partir de este viernes pueden empezar a enviármela hasta el plazo máximo jueves 11 de junio. Bien, empezamos. Entonces la exploración de saberes, arrancamos con unas actividades, 2 punticos, en donde dice, lea la información y luego escriba cuántos términos contienen las expresiones dadas, algebraicas dadas. La niña nos da la definición de qué es una expresión algebraica. Dice que es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Y el niño nos dice que es un término. Es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos y que estos símbolos no están separados entre operadores más o menos. Es decir, que un término es aquel donde hay números, letras, pero que entre ellos no hay ni más ni menos, porque el más y el menos lo que hacen es separar los términos de una expresión algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer punto? En el primer punto tenemos que escribir cuántos términos tiene cada una de esas 8 expresiones que observamos allí. Entonces, por ejemplo, la primera expresión dice 5x a la 4 más 6x menos 1. Entonces, ¿cuántos términos hay? Recuerden que el más y el menos separa los términos. Entonces, acá tenemos que, les voy a señalar, 5x a la 4 sería un término, 6x sería otro término y menos 1 sería otro término. Es decir, hay 3 términos. Ahora, en el segundo 9m a la n, 9m a la 2n es un término, separa con signo más, 18mn a la 2 son 2 términos. Miremos el tercero. En el tercero observamos que no hay ni un más ni un menos, es decir que 3ab a la 3 es un solo término. Y miremos otro, por ejemplo, el sexto. Tenemos 3x a la 3, un término, 4x a la 2, dos términos, 5x a la 2, tres términos y 4 términos. Entonces, en el primer punto solamente es contar cuántos términos hay, es identificar que un término está separado de otro por medio de los operadores aditivos, más o menos. Pasamos al segundo punto. En el segundo punto observamos que nos dice escribe el perímetro o el área de acuerdo a la figura. Tengo que borrar esto. Entonces acá tenemos en el primer rectángulo tenemos el perímetro, sería la suma de todos sus lados. Entonces, como acá no nos dicen cuánto mide el largo y el ancho, pero nos dicen que el ancho es y y que el largo es x, entonces el perímetro estaría dado por este largo x más y más el otro largo x más el otro ancho y, o sea, x más y más x más y. ¿Sí? Como todavía no estamos viendo operaciones entre expresiones algebraicas, pues lo dejamos hasta ahí indicado. En el segundo vemos un triángulo, nos dice que es un triángulo equilátero, recordando que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Entonces nos dicen que un lado mide x, es decir que los otros también miden x y x. Por lo tanto, el perímetro sería x más x más x. Y en el tercero, que es un rectángulo, nos dice el área de un rectángulo de base x. No sabemos cuánto mide, eso nos dice que la base mide x y que cuya altura mide 6 centímetros menos que su base. 6 centímetros menos que su base. O sea que la altura sería lo que mide la base, le resto 6. Por lo tanto, recordando la fórmula del área de un rectángulo es base por altura, entonces al sustituir esos valores, la base
nos dijeron que valía x, por eso escribimos acá x. Y la altura es 6 centímetros menos que la base, o sea, lo que mide la base, que es x, le resto 6 centímetros. Base por altura. La base está representada aquí con el color amarillo, la altura con el color verde. Entonces lo dejamos también de forma indicada. Pasamos al tercer punto, que dice: utilizando colores relacionen las oraciones con la respectiva expresión algebraica. Entonces observamos acá, bueno, estas ya están hechas, que las realizamos con el grado octavo D. Nos dice el doble de un número, la unimos con 2x. ¿Por qué? Porque el doble es multiplicar por 2 y un número puede ser un número cualquiera, por eso se utiliza una letra, en este caso la x. Entonces el doble de un número es 2x, 2 por x. Aunque entre el 2 y la x no se vea el por, hay un punto invisible entre ellos, están multiplicando. Otro que elegimos fue el cuadrado de la suma de a, b y c. El cuadrado es elevar a la 2, entonces acá lo relacionamos con la última, que es elevar a la 2 la suma de a, b y c, la suma de a más b más c. Y el cuarto, si m es un número entero, el número anterior a m es, entonces como el número anterior, pues le restaría 1. Si me dijeran el número posterior, pues sería m más 1. Pero como es el número anterior, entonces a m le resto 1 y lograríamos ese número anterior. Entonces aquí es unir con colores, bien organizado. El cuarto punto es consignar en el cuaderno. Entonces la parte conceptual, que es una expresión algebraica, que ya no lo han dicho, que es un término, que también ya no lo habían dicho, y los elementos, que son 4 elementos muy importantes, que son el signo. El signo es pues solamente hay dos opciones: signo positivo o signo negativo, más o menos. El coeficiente es la parte numérica, el número grande que acompaña ahí la letra, 7 en este caso. La parte literal, que sería las letras que ya tenga la expresión, en este ejemplo es x, y el exponente es el número que está pequeñito arriba de la letra, en este caso el 6. Les decía que si yo tengo un ejercicio como una expresión, un término, como AB a la 2, como vemos acá, AB a la 2, nosotros aparentemente no vemos ni el signo ni el coeficiente, ¿sí? Pero este signo, vamos a hacerlo con el color, hay un más invisible, hay un 1 invisible allí, y este exponente tiene un 1 también invisible. Entonces hay tres cosas que no se ven aparentemente, pero que están en ese término. Entonces esta expresión o este término sería signo positivo, coeficiente 1, parte literal la letra A y la letra B, y los exponentes serían 1 y 2, ¿sí? Entonces todos los términos siempre tienen 4 elementos que tenemos que identificar y tener muy claros. ¿Okay? Pasamos al punto 5. Dice: representa en lenguaje algebraico las siguientes expresiones. Nos dan 6 enunciados, digámoslo así, es muy parecido al punto 3, en donde debemos escribir la expresión algebraica que corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir el número natural siguiente acá. Ya les había comentado que el número siguiente es el que pues se trabaja con el signo más, ¿no? El que sigue, más 1, porque los números van de 1 en 1. Entonces el número natural siguiente acá pues sería k más 1. ¿Sí? Por ejemplo, otro, el cubo de a disminuido en 3. El cubo de a, el cubo es elevar a la 3, entonces el cubo de a sería a la 3, ¿cierto? El cubo de a disminuido es restar. El cubo de a disminuido en 3. Y por ejemplo otro, el 3 pegué 2 veces. El 3 dice el número que excede a n en 18. El número que excede a n en 18, es decir, hay un número n
y este otro número excede, es decir, se pasa de él por 18 unidades. Entonces nos quedaría n más 18. Entonces hay que escribir en ese espacio la expresión algebraica que corresponda a cada enunciado. Y finalmente el punto 6 tenemos, que ya lo habíamos hecho con un estudiante, que debemos completar la tabla. Entonces la tabla nos da la expresión algebraica. Nosotros tenemos que decir cuántos términos tiene, cuáles son sus coeficientes, es el signo y el número, y la parte literal con sus respectivos exponentes. Entonces, por ejemplo, hicimos el último. Entonces, la expresión es 5x a la 4 más 6x menos 1. Entonces, acá, ¿cuántos términos hay? Entonces, volvemos a señalarlos, que son, recuerden que con el signo más y menos es que nosotros podemos utilizarlo. Entonces, tenemos básicamente 5x a la 4 sería 1, 6x otro y el 1 otro, menos 1 otro. 3 términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Como hay 3 términos, pues deben haber 3 coeficientes. Y esos son el 5, son los números grandes, el 6 y el menos 1. Acuérdense que los positivos no es necesario escribir más 5, más 6, porque se supone que si no tiene más signo, pues es positivo. Pero el menos 1 sí hay que escribir el signo menos. Variable, que es la parte literal que observamos, es la letra X. Y los exponentes serían el 4. Y acá, aunque no vemos el 1, sabemos que cuando la letra no tiene exponente, tiene un 1 invisible. Entonces, básicamente es llenar este cuadrito utilizando los elementos que ya les expliqué arriba. Vamos a hacer otro de estos. Por ejemplo, vamos a hacer el 2x menos 4. ¿Listo? ¿Cuántos términos hay? Hay 2 términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Voy a borrar esto. Los coeficientes son el 2, ¿cierto? Y el menos 4. ¿Cuál es la parte literal, la letra que hay allí? Solo hay una, es la X. ¿Y cuál es el exponente? Como no tiene nada, hay un 1 invisible. Muy bien, esta fue prácticamente la clase virtual del día de hoy, 2 de junio. Les dejo acá el video, espero que pues me haya dado a entender y que pues resolvamos los primeros 6 puntos el día de hoy, no nos dejemos atrasar. El jueves vamos a continuar los siguientes puntos y van realizando todo en su cuaderno. Me van a enviar la evidencia fotográfica de toda la guía. A partir del viernes las pueden empezar a enviar. Tenemos una semana para entregarla, o sea, de este viernes hasta máximo el próximo jueves recibo esta guía. ¿Ok? Pues que tengan buena tarde. Hasta luego.